Temón en Radio Urbana Buenos Aires, sonaba Sumo, 3 minutitos pasaron de las 11 de la mañana, seguimos en vivo haciendo otra oportunidad. Como todos saben, es un año electoral y se avecinan ya dentro de poco elecciones en diferentes provincias. Por ejemplo, en Río Negro se va a estar disputando el próximo 16 de abril, ya dentro de muy poco, donde se van a elegir al gobernador, al vice y a 46 legisladores provinciales. Está con nosotros Luis Di Giacomo, diputado nacional y referente de Somos Río Negro, el espacio político que gobierna allí en esa provincia. ¿Cómo estás, Luis? Eduardo Vitali te saluda, un placer. ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Algún análisis, alguna conclusión con la decisión que tomó Mauricio Macri el día domingo de no ser candidato a presidente finalmente? A ver, yo creo que de alguna manera, por lo que estamos viendo, a quienes les sirve y a quienes le ha aclarado el panorama, me da la impresión que sea Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? Donde de alguna manera les permite que la compulsa se haga entre quienes aparecen como posibles presidenciables, ¿no es cierto? Creo que ese sería un efecto visible a simple vista. Después las consideraciones que uno puede tener respecto de los por qué, por supuesto, son materia de un análisis. Uno puede decir que el por qué tenga que ver seguramente por su dificultad para poder pensarse en una segunda vuelta, en una hipotética segunda vuelta, o la gran posibilidad que tiene de ganar una interna, pero después el alto nivel de rechazo que tiene por parte de la población no le permita justamente poder tener la presidencia. Eso me parece un factor bastante importante en lo que ha sido su toma de decisión, pero como digo, esto es una conjetura, uno no puede saber exactamente por qué fue la finalidad. Hasta ahí llega. Creo que lo otro después, las consecuencias que puede haber sobre otro tipo de sectores, cada uno las analizará, porque justamente del otro lado de lo que significa en todo caso hoy el oficialismo, tampoco no hay claridad respecto de quiénes pueden ser los candidateables, así que todavía falta un tiempo, me parece, hasta que estas cosas puedan finalmente empezar a que la población tenga clara cuáles van a ser las opciones a votar, ¿no? Bien, y falta. Lo traslado sí a Río Negro, que dentro de poquito van a ser las elecciones. Yo tengo mucha ganas de irme a vivir al Bolsón, que tengo amigos ahí. Qué lindo, es una ciudad muy linda. A ver, ahí gobierna actualmente Anabela Carrera, de Somos Río Negro, y el candidato ahora va a ser Guatelinec, quien hasta 2019 era el gobernador y actualmente es diputado nacional. En las últimas elecciones legislativas volvió a ganar Somos Río Negro con 37 puntos más o menos. Junto por el Cambio sacó 27 y Frente a Todos 26 o una cosa así. ¿Cómo están posicionados para esta contienda del próximo 16 de abril? Sí, bueno, te corrijo únicamente en el caso de Guatelinec, que es senador actualmente. Senador, Diputado, perdón. Él ingresó como senador y yo como diputado Gracias en por la la contienda. corrección. No. Bueno, las distintas encuestas, no ni siquiera nuestras, sino lo que hoy reconocen incluso otro tipo de encuestas nacionales y a las cuales somos ajenas, dan la posibilidad de un triunfo relativamente holgado para Guatelinec, ¿no es cierto? De alguna manera es la continuidad de un proyecto provincial que se inició a partir del 2011, tuvo su primera ratificación cuando se presentó en el 2015. En el 2019 hubo una imposibilidad de presentarse él y sin embargo igualmente ganamos la elección con el 54%, así que presumimos, por supuesto que uno siempre tiene que ser respetuoso y esperar el resultado de las urnas, pero presumimos que es muy probable que haya un triunfo interesante y holgado para Juntos Somos Río Negro, que es una fuerza provincial. Nosotros somos un partido provincial, además el senador y futuro gobernador ha hecho lo que se denomina un llamado a un gran acuerdo rionegrino y en el caso de nuestra provincia se ha pasado por encima de la grieta. Y de hecho nosotros dentro de nuestras listas está el radicalismo oficialmente con la lista 3, por lo tanto Juntos por el Cambio no existe como tal, es una simple coalición entre el PRO y la coalición cívica, y gran parte del peronismo también está dentro de las listas que apoyan a Guatelinec, así que creemos que hay un resultado que
que seguramente nos va a favorecer. Ahí dijiste algo, hay varias cosas que son interesantes, sobre todo con el armado, cómo pudieron aglutinar a dirigentes del sector radical y del peronismo, del Frente de Todo, pero remarcaste la importancia de que es un partido provincial. Yo esto lo vengo siguiendo, a mí me llama la atención y me parece saludable para la democracia argentina que crezcan espacios provinciales. Quizás algo similar pasa en Neuquén con el Movimiento Popular Neuquino, con Arcioni, por ahí Arcioni sí un poco más ligado al oficialismo a nivel nacional, pero ¿puede marcar un precedente esto pensándose a futuro? Bueno, yo creo, o nosotros pensamos que la posibilidad del desarrollo de poderes provinciales, por supuesto que después hay que analizar las características de cada provincia, no es lo mismo el norte con sus cuestiones tan más bien conservadoras y tradicionales que lo que son las provincias del centro y las provincias del sur del país, que de alguna manera hasta demográficamente somos provincias, uno diría más progresistas, más con gente con una migración más reciente, ¿no es cierto?, con otro tipo de sociedades y con perspectivas de desarrollo muy, muy importantes, ¿no es cierto? Entonces ahí la posibilidad del desarrollo de fuerzas provinciales tiene mucho que ver con lo que significa la potencialidad que tiene la provincia como tal, es decir, nosotros somos una provincia que tiene inmensas capacidades tanto de recursos naturales, petróleo, gas, como lo que significa el turismo a nivel internacional, como lo que significa la ganadería, la fruticultura, la fruta fina, el desarrollo, bueno, ahora de nuevas energías alternativas a partir del viento y a partir del sol, el hidrógeno verde, o sea, son intereses muy peculiares y muy particulares de la provincia, ¿no es cierto? Somos una provincia que podría ser perfectamente en otro contexto un país, porque estamos desde la cordillera al mar, tenemos todos los climas, tenemos más de 10 microrregiones de distinto tipo de realidades, y bueno, es lógico que con el tiempo se haya podido desarrollar una alternativa de tipo provincialista, que en todo caso, como decimos nosotros, siempre defendemos básicamente el interés de los rionegrinos por encima de las grietas nacionales o de las ideologías que hoy predominan en el plano de lo nacional, ¿no? Luis, ¿qué tal? Buen día. Iván Ceresura lo saluda. Buen día, ¿qué tal? Recién mencionaba usted al radicalismo, ¿no? Y en este sentido de lo que viene hablando, de esta alternativa provincial en Río Negro y de cómo viene ganando las elecciones, ¿qué puede sumar el radicalismo a Juntos Somos Río Negro? Y cómo fueron las negociaciones, ¿no? Más allá de que ya fueron hace un par de meses que se separó de Juntos por el Cambio para sumarse al oficialismo local. Bueno, el radicalismo tiene un antecedente de 28 años de gobierno en la provincia, o sea, acá desde que se instauró la democracia, quien siempre gobernó la provincia hasta el 2011 fue el radicalismo. Por lo tanto, tiene, o primero que tiene muchos representantes con poder territorial. ¿Qué significa esto? Intendentes, gente que verdaderamente están insertas en sus propias comunidades y que hoy siguen teniendo vigencia. Y que en ese sentido, Beretilnec tuvo la inteligencia de respetarlos como personas y como entidades orgánicas, ¿no es cierto? Entonces, en líneas generales hubo acuerdos con los distintos intendentes que verdaderamente tienen la posibilidad de desarrollo de sus propias comunidades, también en un sentido federal hacia adentro, vamos a decir así, en un sentido en el cual nuestra propuesta para una provincia tan amplia, ¿no?, de tantos kilómetros cuadrados y de tanta distancia entre cada lugar, no nos olvidemos que entre el mar, entre Viedma y Bariloche y Bolsón en la cordillera tenemos más de 1000 kilómetros, entre el norte y el sur hay 500 kilómetros, entonces hay muchas comunidades dispersas y lo que se ha venido trabajando en los últimos años es en esto de la identidad provincial. Para eso hay que respetar las identidades locales y hay intendentes que no dejan de ser peronistas o radicales, pero que sin embargo están dentro del proyecto de Juntos Somos Río Negro. Luis, recién mencionaba el proyecto de hidrógeno verde que tengo entendido que Sergio Massa le había anticipado, ¿no?, al senador, al próximo candidato a gobernador Beretniek, que iba a ingresar al Congreso de la Nación. ¿Ya ingresó el proyecto al Congreso? Porque se esperaba que sea después del inicio de las sesiones ordinarias del presidente. ¿Cómo está esa situación? Lamentablemente no, y yo creo que tiene que ver primero con las situaciones de urgencia que lo están obligando al ministro de Economía, hoy un virtual superministro, digamos, en estar peregrinando en función de poder buscar las formas de salir de la crisis, ¿no es cierto? De hecho, hoy no lo tenemos acá, así como ha estado con el G20, así como ha estado permanentemente en reuniones en foros internacionales, en Panamá, en la India, etcétera.
tiene que ver con esto de ir buscando salidas a las situaciones críticas y además, bueno, el no funcionamiento del Congreso en líneas generales, con un Senado que creo que hoy va a tener sesión por primera vez, y en el caso nuestro que hemos tenido muy poca posibilidad de sesiones, no se han presentado distintos proyectos que son de mucha utilidad. Estamos a la espera del hidrógeno verde, porque por supuesto los inversores, de la misma forma que lo tienen hoy los inversores petroleros en Vaca Muerta y demás, lo que buscan es cierta posibilidad de contención jurídica que les garantice que esas enormes inversiones puedan manejarlas de alguna manera de acuerdo a sus necesidades también, ¿no? Luis, y a nivel nacional, en términos políticos, ¿van a decidirse apoyar alguna de las dos coaliciones, Juntos por el Cambio, el Frente de Todos? ¿Se van a correr y no van a tomar ninguna postura, ningún partido por ninguna de las dos? A ver, todavía estamos en el paso a paso de las cosas, ¿no? Es decir, ahora para el 16 tenemos la elección provincial. Una vez que salgamos de esta elección provincial vamos a empezar a ver, inclusive porque vamos a tener que participar de las PASO, por supuesto, ¿no es cierto?, para los cargos nacionales. En este caso, en la provincia se van a elegir 3 diputados nacionales. No hay senadores en esta elección, así que ahí, bueno, evaluaremos y tendremos las negociaciones para ver de qué manera nos vamos a presentar, si con la que llamada boleta corta o adhiriendo a alguna de las fórmulas en el plano nacional. Eso lo decidirá el partido, lo decidiremos de conjunto, como en general tratamos de resolver las cosas dentro de Juntos Somos Río Negro. ¿Usted ya tiene una postura definida con lo que le gustaría que haga Somos Río Negro? Yo tengo una postura definida y creo que coincide con la postura que tenemos en general en Juntos, y es que esperamos y tenemos la expectativa de que los sectores moderados de ambas coaliciones sean los que predominen. Lamentablemente los sectores más extremos de ambas coaliciones lo que han hecho hasta ahora es obstruir y más que fijarse en lo que pueden construir, fijarse en cómo pueden destruir al otro. ¿A usted le parecería sano un balotaje entre Massa y Larreta, por ejemplo? Bueno, sería una de las posibilidades. No quiero adelantar nombre en concreto, pero lo que están mencionando, obviamente, si yo te hablo de sectores moderados, por ejemplo, los comprende a estos dos protagonistas, ¿no? Ajá, ajá. ¿Le parecería malo así un balotaje entre Cristina Fernández de Kirchner y Patricia Bullrich? Más que malo, creo que... Malo para el país, ¿no? A ver, seguiríamos en esta situación de poner toda la culpa en el otro, de creer que la destrucción del otro es lo primero que hay que hacer, y en esto lamentablemente no emergen propuestas frente a situaciones que son muy graves en el plano nacional e internacional. Estamos en una situación, no solo en nuestro país, sino en el plano internacional, que nos obligaría a que haya consensos mayoritarios. Ningún gobierno va a poder gobernar si no acuerda con, por lo menos, tener el 70% de su lado como para poder obtener las leyes que se necesiten y poder gobernar como se gobierna. Alguien que piense que va a poder gobernar a punta de empujones, con un 30%, con un 35%, creo que está muy, muy equivocado. Yo coincido con usted, Luis, y acá entramos, le consulto lo último. A mí esto, por ejemplo, está muy claro en el Congreso, donde no se pueden poner de acuerdo. Bueno, ayer sí hubo coincidencias y se pudo aprobar una ley para acelerar la justicia federal en Santa Fe y, bueno, tratar de paliar la situación de inseguridad, por ejemplo, en Rosario, que es muy preocupante. Pero ¿por qué cuesta tanto, por ejemplo, ponerse de acuerdo en el Congreso, incluso no ni siquiera en proyecto de leyes, sino para tratar proyecto de leyes, por ejemplo, como para la creación de nuevas universidades, de modificar la ley de alquileres, que es mala para las dos partes? Está sucediendo algo acá, y yo alquilo acá en Capital Federal. Hoy es malo, tanto para el inquilino como para el propietario, la ley que se aprobó en 2019, creo que fue, en 2018. 2018. 2018. Sí, 2019, perdón, 2019. A ver, yo creo que hay dos factores fundamentales en todo esto. Uno son estos sectores extremos que, como digo, su ganancia y su triunfo está en obstruir al otro, por lo tanto no permitir que se funcione. Y lo segundo estaría en que me da la impresión que, en especial dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? El Frente de Todos de repente actúa como si tuviera mayoría y no la tiene, claro. Y Juntos por el Cambio actúa como si hubiera ganado la elección de octubre y no la ha ganado. Claro. Entonces, cuando existen estas distorsiones respecto de lo que es la realidad, cada uno actúa de acuerdo a estas distorsiones y entonces termina sin poder acordar, porque parecería que acordar con el otro es renunciar a determinada posibilidad de
de llevar adelante las ideas propias. Y me parece que ahí hay un error conceptual bastante serio, ¿no? Graciela Camaño el otro día decía algo que me parecía muy interesante. Se está haciendo política pensando en los likes del tweet. Me pareció algo gráfico, pero muy significativo. Porque, ¿a qué le sirve a la Argentina, a la construcción de un mejor país, al crecimiento de la economía? Que, por darte un caso, ¿no? Que Iglesias se dé vuelta cuando el presidente habla, insultando la investidura presidencial. No le sirve a nadie, solamente le sirve a los seguidores en Twitter de Iglesias y a su sector duro. A mí eso cuando lo veo me preocupa, realmente me preocupa. Primero que estamos hablando de personajes menores. Estamos hablando de personajes menores que lo que buscan es su aparecer en las redes y aparecer en los medios a partir de determinadas conductas disruptivas que en realidad no benefician a nadie, como vos decís recién. Segundo, ayer, por ejemplo, la exposición de Esther, que fue una de las primeras, fue una exposición donde algunas de las cosas, o muchas de las cosas que tenía dijo, razón, pero insultó al jefe de sustento. gabinete. Ahora, si eso lo tuvo que rodear de delincuente, de tener que mostrarse, porque esto es mostrarse electoralmente, como ver si él es más malo que Milei, porque este era el punto, ¿no es cierto? Mostrarse disruptivamente y que hablen de eso y que hoy estemos hablando de eso, pues lo roció de insultos y demás y le quitó toda jerarquía y toda posibilidad de que en todo caso el ministro se vea obligado a contestarle. Le sacó validez a sus argumentos, que tenía varios. Efectivamente. Creo que esto es lo que sucede con muchos. Creo que las redes sociales, los tweets y demás tienen un efecto positivo en el sentido que nos permite acceder o que la población acceda a lo que hacemos y a lo que pensamos. Eso es un elemento positivo. Lo que pasa es que después negativamente hay quienes utilizan esto como un escenario teatral donde simplemente lo que hacen es, digamos, mostrarse para generar disrupción, para generar, digamos, un determinado tipo de efecto que en un año electoral, bueno, no es positivo a los fines de ninguna gestión, ¿no? Luis, no le robo más tiempo, ha sido un placer dialogar un ratito con usted, muchísimas gracias por la deferencia de habernos atendido. Bueno, hasta luego y a disposición de ustedes. Pasaba con nosotros el diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Luis Di Giacomo, tocando diversos temas. Interesa principalmente lo que va a suceder en la primera